Muy buenas tardes. Es para mí todo un honor estar en este paraíso el día de hoy compartiendo con tantos amigos como ustedes y mi más sincera agradecimiento a toda la familia LEC, en especial al doctor Alejandro Paradas, no solo por la invitación, sino por sus atenciones que ha tenido con un servidor, el vicepresidente, el doctor Raúl Domínguez González, también de esta gran familia LEC, que esperemos primeramente Dios podamos contribuir a que esto siga creciendo. De la misma manera al coordinador del Comité Científico, doctor Alejandro Mansur, por incluirme en el programa académico y esperemos estar a la altura de las expectativas con tan brillantes profesores que están en este congreso. Vamos a hablar el día de hoy de valoración de la edad en reproducción asistida. Obviamente es algo muy importante, pero también va muy ligado en cómo vamos a evaluar si esa paciente puede embarazarse o no puede embarazarse, que es donde intervienen algunas pruebas de reserva ovárica que también vamos a tocar en el siguiente tema. Bien, entonces, para irnos un poquito con el tiempo, sabemos que la fertilidad de la mujer va disminuyendo conforme va pasando la edad. La edad ideal para que una mujer pueda embarazarse se supone que están en los rangos entre los 24 y 26 años, donde se alcanza el máximo potencial reproductivo. Sin embargo, esta probabilidad de embarazarse por ciclo natural del 17 al 20% va disminuyendo conforme va pasando el tiempo, de tal manera que una mujer sana alrededor de los 30 años de edad tiene alrededor del 20% de embarazarse por cada mes que lo intenta, mientras que a los 40 años de edad esta probabilidad ya disminuye alrededor de un 5 o un 6% de manera natural. Esta gráfica obviamente nos va mencionando esta disminución que es muchísimo más importante después de los 35 años de edad, teniendo un descenso severo a partir de los 37 años. En estudio de Mecken, con un estudio típico de fertilidad, nos comentan que la probabilidad de que una pareja tenga infertilidad va en relación a la edad que pueda llegar a tener la mujer, de tal manera que entre los 20 y 29 años de edad la probabilidad no supera el 10%, en las mujeres entre 30 y 35 años de edad está el zona del 15 al 17%, pero después de los 35 años de edad empieza a aumentar esta probabilidad de infertilidad, aumentando hasta diferentes artículos, mencionan de un 42 a un 63% en mujeres arriba de 40 años de edad. Por diferentes razones, conforme va disminuyendo este potencial reproductivo, también va aumentando la probabilidad de que una paciente presente pérdidas gestacionales. Esto aunado a diferentes factores. Alrededor de los 35 años de edad se entrecruzan por aquí este riesgo, de tal manera que no solo va siendo más difícil que la mujer pueda lograr un embarazo, sino que una vez que lo logra, tiene más probabilidades de que pueda llegar a tener una pérdida, principalmente por causas de aneuploidías que se pueden presentar por la calidad ovocitaria. Diferentes estudios clásicos han demostrado una disminución de la fertilidad con respecto a la edad y esta disminución parece tener dos factores. Primero, una disminución gradual que va a partir de los 25 años, disminuyendo a una razón alrededor del 6 al 8% por cada año que pasa, mientras que existe una aceleración, una caída en picada de esta fertilidad después de los 35, siendo un poquito más específicos, a los 37 años de edad. Durante la transición a la perimenopausia, como todos sabemos, van disminuyendo la cantidad de folículos primordiales, llegando a tener alrededor de 1000 por cada ovario. Este proceso se acelera en la década precedente de la menopausia y, como ya comentábamos, aquí vamos señalando este descenso de la fertilidad alrededor de los 37 años de edad, cosa muy diferente que sucede con el varón. Bien. Existen algunos otros factores que determinan la tasa de fecundidad de una paciente. Entre ellos pueden ser la calidad de los gametos, el tipo de tratamiento de fertilización que se realice, la calidad embrionaria o la receptividad uterina. De tal manera que no podemos tomar únicamente a la edad como la causa de que una paciente no pueda embarazarse o que disminuya su fertilidad, sino que existen múltiples factores que nos van a afectar esta fecundidad. ¿Qué va sucediendo con la edad? Obviamente a mayor edad tenemos una menor cantidad de ovocitos, hay una disfunción ovulatoria, le llega menos cantidad de sangre a ese ovario, hay más alteraciones hormonales, entre ellas de prolactina y hormona estimulante de tiroides, y existe mayor riesgo de tener mutaciones cromosómicas y genéticas. Esto principalmente a nivel del ovario, disminuyen las coecinas y a la hora de unión entre el óvulo y el espermatozoide podemos llegar a tener un acortamiento en el telómero, lo que nos va a aumentar la posibilidad de aneuploidías en estos embriones. Consecuentemente, también conforme avanza la edad, tenemos una falla en la implantación. De la misma manera, conforme avanza la edad, la paciente va teniendo menos actividad sexual, disminuye su sexualidad, consecuentemente la probabilidad de lograr un embarazo.
existen más pérdidas de embarazo tanto clínico como preclínico y que a esto se le agregan los problemas propios de la edad, enfermedades como diabetes, hipertensión, que nos pueden generar riesgos obstétricos que también nos complican la fertilidad de esta paciente. Por lo tanto, la sugerencia es que cuando tenemos mujeres arriba de 35 años de edad, con tan solo 6 meses de no poder lograr un embarazo, se recomienda iniciar una evaluación de la misma para saber qué es lo que puede estar sucediendo. Obviamente tenemos que tener una historia clínica para evaluar su patrón menstrual, que se encuentra dentro de lo normal, una exploración física, estudios como la histerosalpingografía o histerosonografía en dado caso que sea necesario, según los antecedentes de la paciente, evaluaciones psicológicas, consulta perinatal, consulta genética y algo muy importante, la discusión sobre la donación de ovocitos. Y quiero recalcar esto porque cada vez más llegan pacientes al consultorio arriba de 37 años de edad buscando fertilidad. Y de pronto llega una paciente a la que, un ejemplo, acaba de llegar una paciente hace unos días a la consulta, 47 años de edad, buscando tratamientos de reproducción y en el momento de que llega la paciente se le explican los riesgos y las probabilidades de que podamos obtener ovocitos con ella prácticamente nulas o muy bajas y la paciente no desea donación de óvulos, no desea hacer un intento de tratamiento de reproducción asistida con sus óvulos. Entonces aquí es donde tenemos que informar muy bien a nuestra paciente, orientarla acerca de los tratamientos de donación de óvulos si es que queremos tener probablemente un embarazo exitoso. Entonces tenemos que tener esa consejería y ese cuidado con nuestros pacientes acerca de cómo comentar y sugerir la donación de óvulos. Diferente literatura nos la marca arriba de los 40 años, otros la empiezan a sugerir incluso en mujeres arriba de 37 años, pero yo creo que tenemos que tomar en cuenta la reserva ovárica, que a continuación vamos a hablar de eso. Dentro de los estudios de laboratorio, dentro del panel hormonal tenemos que solicitar estudios basales, principalmente en estudios del día 2 al día 5 del ciclo, estudios como estradiol, como hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, sin dejar de lado la hormona estimulante de tiroides y la prolactina, y algunas pruebas de tamizaje. No tenemos que dejar de lado también la probabilidad de que la paciente tenga resistencia a la insulina con el correspondiente exceso de andrógenos, Papa Nicolau, cultivos cervicales y demás estudios básicos. Bien, entonces, ¿qué es esto de la reserva ovárica? ¿Cómo vamos a definir la cantidad de folículos que la paciente tiene todavía que le quedan en sus ovocitos? La reserva ovárica se define como el número y la calidad de los folículos primordiales que restan en el ovario en determinada paciente a cierta edad. Por lo tanto, se describe que la reserva ovárica adecuada es aquella que nos permite que una paciente desarrolle de 8 a 10 folículos con la captura de ocitos sanos después de la estimulación con gonadotropinas exógenas. Es lo que nosotros mínimo necesitamos de preferencia para tratar de obtener un recién nacido vivo. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la reserva ovárica en estas pacientes? Número 1, se pueden realizar pruebas de laboratorio gabinete que pueden ser pruebas estáticas, dinámicas y técnicas de imagen. Entre las técnicas, los estudios estáticas está la hormona folículo estimulante, la medición de LH o de estradiol junto con progesterona, aunque una de las más utilizadas es la medición de FSH basal junto con el estradiol, que nos puede indicar más o menos cómo se encuentra el estado de ese ovario. Lo óptimo es encontrar cifras de FSH basales abajo de 10 y un estradiol que no se encuentre muy elevado, de preferencia no arriba de 75 microgramos. Y la hormona antimülleriana de las diferentes inhibinas, como la inhibina B, que también en algún momento tuvo un lugar como una prueba de reserva ovárica, pero actualmente las que más se utilizan es la hormona antimülleriana y a continuación vamos a hablar un poquito del conteo de folículos centrales. De las pruebas de estimulación dinámicas que cada día se encuentran en desuso, que son las pruebas de citrato de clomifeno, la prueba de estimulación con FSH o la estimulación con agonistas de la GnRH. Bien. Dentro de los estudios biofísicos o por ultrasonido podemos obtener el volumen ovárico, la cuenta de folículos centrales, el flujo sanguíneo del estroma ovárico o la densidad folicular. Sin embargo, de todos estos marcadores, el que está más avalado y que se utiliza de mejor manera es el conteo de folículos centrales, tanto por el bajo costo y la accesibilidad que podemos tener a esta prueba. De tal manera que la hormona antimülleriana y el conteo antral son los mejores indicadores con un valor predictivo similar.
no van a reflejar la calidad del ovocito y ya comentábamos que el valor ideal de FSH es abajo de 10, poniéndonos en duda cuando encontramos un valor basal de FSH arriba de 15. Bien, esas son las diferentes pruebas de reserva ovárica que podemos tener y su asociación con sensibilidad y especificidad de cada una de ellas, pero como comentábamos, tanto la hormona antimileriana como el conteo de folículos centrales son los dos marcadores de reserva ovárica que en la actualidad se utilizan de mayor manera. El conteo de folículos centrales nos va a dar una idea aproximada de la edad ovárica que tiene la paciente, es un predictor que más se aproxima a la edad biológica y está en relación lineal tanto con la hormona antimileriana, principalmente van disminuyendo de la misma manera en diferentes estudios que se han realizado. Es un procedimiento sencillo y barato y es considerado incluso como mejor marcador predictivo que la edad en que algunos testos hormonales como las pruebas dinámicas que ya estábamos comentando. ¿Cómo vamos a interpretar el conteo de folículos centrales? Hay que recordar que esta medición se tiene que realizar en un segundo o tercer día del ciclo menstrual, un ultrasonido endovaginal, en donde vamos a contar la cantidad de folículos menores de 9 milímetros que presenta cada ovario. Vamos a contar cada uno de ellos y en base a eso nos va a dar el potencial reproductivo que puede tener la paciente. Si encontramos menos de 4 folículos, tenemos un recuento extremadamente bajo. Si tenemos una respuesta con esta paciente, podemos esperar un ciclo cancelado por no responder y hay que informarle a nuestra paciente que lo ideal es platicar acerca de donación de óvulos porque sus ovarios simple y sencillamente no nos van a regalar ningún folículo y si nos regalan algún ovocito, quién sabe qué calidad nos pueda resultar. Entre 4 y 6 folículos se considera como un recuento bajo. Aquí tenemos una respuesta esperada baja, que normalmente necesitamos utilizar dosis altas de gonadotropinas para encontrar algunos folículos. Y aquí tenemos una tasa de cancelación que es superior a lo normal. Cuando encontramos entre 7 y 10 folículos, tenemos un recuento discretamente reducido, una tasa de cancelación superior al promedio, porque lo normal se considera arriba de 10 folículos. Cuando tenemos de 11 a 15 folículos, tenemos un reencuentro normal intermedio, una respuesta adecuada a las gonadotropinas y un ligero aumento en el riesgo de cancelación. Entre 16 y 30 folículos tenemos un recuento normal bueno con una respuesta esperada excelente, normalmente una dosis no mayor a 225 unidades de FSH para la estimulación de este tipo de pacientes y tenemos un riesgo bajo de cancelación con un discreto riesgo, obviamente ahora nos vamos al contrario, de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Y cuando tenemos más de 30 folículos tenemos un recuento elevado, una respuesta muy elevada a dosis bajas de gonadotrofinas y obviamente un riesgo muy alto de síndrome de hiperestimulación ovárica, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra dosis y con el manejo que tengamos con nuestra paciente para tratar de evitar esta complicación. ¿Cuáles son las alternativas que va a tener esta paciente si ya tiene una edad avanzada con una baja reserva ovárica? Bueno, pues existen varias alternativas, entre ellas, obviamente, el no tener hijos, el valorar la adopción, el someterse a un tratamiento de donación de óvulos, el tratamiento de también donación de embriones o someterse a una estimulación ovárica para ver si sus ovarios todavía nos van a responder a un tratamiento. En esta gráfica vemos cómo en pacientes que fueron sometidas a tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, perfecto, ya tengo la tele acá abajo, me facilita la presentación. En esta gráfica podemos observar cómo las pacientes después de los 35 años de edad va disminuyendo la cantidad de nacidos vivos y de embarazos obtenidos. Y cuando lo comparamos, estas son pacientes en ciclos con donación de embriones, con donación de óvulos, perdón. Entonces vemos cómo estas tasas de nacido vivo y tasas de embarazo son muchísimo mayores comparadas con las que tenemos en pacientes arriba de los 38 años de edad. Por lo tanto, queda la sugerencia que en pacientes arriba de los 37 años de edad podamos hacer la sugerencia de someter a nuestra paciente con un tratamiento de óvulos donados. Por lo tanto, con los comentarios que acabamos de hacer anteriormente, tenemos que tener algunas consideraciones. En pacientes que tienen 35 años o más, tenemos que realizar un protocolo de estudio de la pareja a los 6 meses de no lograrlo, poniendo un especial énfasis en la valoración de la reserva ovárica. La fertilidad natural y tanto con técnicas de reproducción asistida es significativamente menor en mujeres arriba de los 35 años de edad.
La probabilidad de lograr un embarazo con una hiperestimulación ovárica en mujeres mayores de 40 años es extremadamente baja, hay que considerarlo. Las tasas de éxito en ciclos de fertilización in vitro arriba de los 40 años con óvulos propios es alrededor o menor del 13%, hay que considerarlo, mientras que las tasas con óvulos donados de tratamientos de fertilización in vitro pueden alcanzar tasas de entre el 50 al 60% de éxito a la misma edad de la paciente, pero con óvulos de una mujer de 30 años o menos. En mujeres mayores de 40 años de edad debe de considerarse una fertilización in vitro si no hay embarazo después de 1 o 2 ciclos de hiperestimulación ovárica, ya sea con coito programado o con inseminación intrauterina. Y la donación de óvulos es el único tratamiento efectivo en una paciente con declinamiento de la reserva ovárica. Cuando llega una paciente de 37 años o más, lo que tenemos que tener claro es algunas consideraciones como no engañarla y decirle específicamente a esa paciente que el único tratamiento para una paciente con una edad avanzada es la donación de óvulos. La paciente debe ser informada del incremento en el riesgo de aborto y de anormalidades cromosómicas arriba de los 35 años, como ya lo explicábamos principalmente por el deterioro de las coecinas y el acortamiento del telómero con la consecuente aumento de aneuploidías. Por lo tanto, como conclusiones de esta primera charla de valoración de la edad, tenemos que establecer un pronóstico real, y esto lo comentamos porque hay gente aquí en la sala que no me va a dejar mentir, compañeros de allá de México, Jorge Mitchell, que existen centros de reproducción, al menos en México, donde venden espejitos y le explican a la paciente que tiene una probabilidad mayor al 90% de embarazarse, independientemente de la edad y sometiéndose a un tratamiento. Creo que todos los que nos dedicamos a hacer reproducción de manera seria sabemos que estas tasas no son reales, ¿sí? Y que muchas veces únicamente se busca lucrar con la paciente. Por lo tanto, tenemos que tener muy en claro cuáles son las posibilidades reales que una paciente puede embarazarse y hablarle con la verdad. ¿Cuál es la probabilidad de que se embarace tanto con sus óvulos o que se embarace con óvulos donados y cuál es lo que le conviene? Ya dependerá de la paciente, con un asesoramiento adecuado, decidir si se somete a un tratamiento de donación de óvulos o incluso hay pacientes. Tengo una paciente, 46 años de edad, se le explica lo anterior, se le propone donación de óvulos y la paciente no lo acepta. Quiero con mis óvulos. Ok, vamos a hacer el intento para que veas cómo responden tus ovarios. Se realiza el tratamiento de estimulación y no se obtuvo ningún ovocito. Acto siguiente, la paciente dijo, ok, doctor, ya entendí, quiero un tratamiento de óvulos donados. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy, muy cautelosos con cómo manejamos la información con nuestra paciente. No se habla de la calidad, estos marcadores de reserva ovárica no nos hablan de la calidad del óvulo. Tenemos que informar en forma ética y honesta a los pacientes cuáles son sus posibilidades y obviamente respetar el derecho de la paciente. Tenemos un mejor pronóstico con óvulos donados, valorar los pequeños porcentajes que existen en algunas ocasiones. Hay pacientes que a lo mejor tienen una baja posibilidad, pero a lo mejor en alguna de ellas puede pegar. Decisión conjunta con el paciente y lo más importante, definir los límites también. Vámonos al otro extremo, pacientes que superiores a los 50 años de edad llegan buscando embarazarse y que obviamente desean un tratamiento con donación de óvulos. Hay que recordar los riesgos obstétricos que esto también nos genera. Por lo tanto, se sugiere guías internacionales que en pacientes mayores de 50 años de edad no realicemos tratamientos de donación de óvulos. Bien. Gracias.